Grabando, le damos ahí, grabando. Bueno, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este tercer webinar de gestión de la innovación que os estamos proponiendo desde Fundecis PCTEX en el marco de la Oficina para la Innovación, el instrumento que gestionamos con financiación de fondos FEDER para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura. En estos 3 días hemos querido abordar contenidos que os ayudasen a mejorar la gestión de la innovación en empresas de nueva creación y también en corporaciones, en grandes empresas, ¿no? Abordamos la primera vez, el primer día, cómo gestionar esa innovación para que tuviera impacto en los resultados de la empresa, es decir, cómo conectar la actividad de innovación con los resultados de la empresa, con el desempeño de la empresa. A continuación, en la segunda sesión, hemos tratado aspectos que tienen que ver con procesos de gestión de la innovación, con calidad, con las normas y con buenas prácticas en la gestión procedimental de la innovación. Y por último, vamos hoy con una ponencia que tiene que ver con los aspectos más económicos, financieros de la innovación, con la valoración del resultado de la I+D, cómo esto se valora, cómo se activa, cómo se intercambia, cómo se transfiere. Para ello hay que dotar al final de un valor económico-financiero a este proceso. Es un proceso complejo, muy difícil. Yo dije al principio, y no es por ponerte nervioso, Félix, pero lo dije al principio que de los 3 era el que personalmente más me interesaba, porque en mi día a día, no porque los demás no me interesaban tanto, pero quizá en mi día a día yo me enfrentaba muchas veces a asesorar sobre estos temas a nuestras empresas y emprendedores, y realmente es un proceso complejo sobre el que uno necesita aprender más y cómo no aprender de los más expertos, de los mejores, como ahora nos contará Rafa. Y así que nada más, deciros que con este terminamos este ciclo de gestión de la innovación, pero que estamos preparando más ciclos. Es más, hay que sacar de la necesidad virtud. Hemos observado que hemos tenido más éxito con los webinars que lo que podemos tener en una región como Extremadura, donde pues de Plasencia a Badajoz a veces implica dedicar un esfuerzo de tiempo y de movilidad para una charla a lo mejor de 1 hora, hora y media, que a mucha gente podría venirle mal o resultarle inconveniente, y creemos que en un sitio como Extremadura este tipo de formato facilita mucho la participación y facilita mucho los contenidos. Nosotros teníamos miedo probablemente, quizá por inexperiencia, como creo que todos, que estos mecanismos no permitieran el networking o no permitiera el conocernos unos a otros, pero es que además estamos teniendo también muy buenos resultados en términos de interacción con las personas que están participando cada tarde de jueves en estos seminarios, ¿no? Y estamos descubriendo iniciativas emprendedoras nuevas, mucha gente también nos está descubriendo a nosotros, y también estamos satisfechos en ese sentido, no solamente en la calidad de los contenidos y cómo se han podido trasladar, sino también en cómo ha funcionado la red y el networking que se produce en torno a los eventos. Esto no quiere decir que ya nunca más hagamos eventos presenciales. Estamos deseando volver a reencontrarnos y volver a hacer talleres, pero sí distinguiremos a lo mejor contenidos que son mucho más prácticos o que requieren a lo mejor de talleres o de interacción o de ejemplos prácticos in situ, y los combinaremos con otro tipo de eventos que sean más formativos, informativos, más de carácter de comunicación, o también esto nos va a permitir traer con más facilidad a ponentes cuya agenda o cuya logística pues le impide a lo mejor estar con nosotros día y medio. Hay que ser honestos y saber que muchas veces desplazarse a Extremadura para estar 1 hora, pues a un ponente le implica un día y medio, y esto a veces nos está dificultando. Bueno, pues también utilizaremos este medio cuando queramos traer a expertos de fuera, para facilitarles también a ellos que se introduzcan en nuestro ecosistema. Así que como nos ha ido bien, vamos a mantener probablemente estos webinars de los jueves durante todo el año. Creemos que estamos ahí pensando en cómo hacer un programa que prácticamente abarque todo el año. Intentaremos mantener, digamos, una disciplina de que sean siempre el mismo día para que la gente cuente, oye, pues hoy es jueves, hoy seguro que hay webinar en Fundecit. A lo mejor no lo ha visto en las redes sociales, pero se acerca
a nuestros espacios y dice, pues a ver este jueves qué me ofrece Fundecid, ¿no? Bueno, pues intentamos mantenerlo. Os digo que el próximo ciclo que ya estamos diseñando tiene que ver con modelos de negocio digital, ¿no? Vamos a trabajar ahí modelos de negocio y métricas, growth hacking, marketing digital. Vamos a hacer un próximo de digital y también vamos a tener algunos contactos esta semana para empezar a trabajar algunos temas de bioindustria y bioeconomía, porque creemos que tienen mucho potencial en Extremadura y creemos que algunos elementos de bioeconomía, bioindustria, pues también pueden caber y ser de interés en nuestra comunidad. Así que, como digo, estamos trabajando en ello, estar atentos a nuestros perfiles de redes sociales y a nuestra página o4i.es o oficinaparalainnovación.es, todo seguido, oficinaparalainnovación.es, y ahí iremos comunicando. No le robo más tiempo al ponente. Rafa presenta a Félix y le damos paso. A continuación damos paso a presentar al ponente de hoy, es Félix Jiménez Naharro. Es doctor en Administración de Empresas y profesor titular del Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones de la Universidad de Sevilla, en la que codirige el Grupo de Investigación Finanzas y Turismo. Es cofundador de la spin-off de la Universidad de Sevilla M2M Marketplace, director del Máster Corporate Finances, Emprendimiento y Búsqueda de Financiación que ofrece la Universidad de Sevilla, y es mentor de proyectos en campos de emprendimiento y financiación de la Universidad de Sevilla y la Fundación Andalucía Emprende. Sin más, le paso la palabra a Félix para iniciar la sesión. Muchas gracias, Félix, y bienvenido. Bien, muchas gracias a todos. Espero que todos encontréis bien y con muchas ganas de sacar este país adelante que falta nos hace. Yo voy a empezar compartiendo pantalla. Si en algún momento cometo algún error informático a la hora de moverme, pues perdonadme. Voy a empezar compartiendo la presentación que tenéis. Bien, yo he entregado a la Fundación una serie de documentación, una presentación, unos informes sectoriales, una hoja de cálculo y básicamente eso que nos permita un poco seguir esta presentación de una forma más efectiva. Como ya sabéis, en esta presentación vamos a tratar el tema de valoración de empresas y valoración de tecnología. Un tema muy complicado, muy subjetivo, donde hay que intentar poner blanco sobre negro muchas cosas para dejar claras muchas cosas que no están tan claras. Antes de comenzar con la presentación, a mí me gusta siempre decir o aclarar para qué vale lo que hacemos. Porque es muy importante saber los objetivos para qué queremos hacer la valoración. Y eso lo repetiremos como 3, 4, 5 veces a lo largo de nuestra presentación. La valoración de empresa y la valoración de tecnología se utiliza para multitud de necesidades relacionadas con el mundo empresarial. Nosotros nos han contratado para hacer estas valoraciones, pues desde empresas que quieren buscar financiación privada, inversores privados, empresas que buscan financiación a través de instituciones públicas, como puede ser el CEDETI, como puede ser ENISA, la Empresa Nacional de Innovación S.A., como puede ser aquí en Andalucía, pues los fondos Jeremy, etc. Pero también la valoración de tecnología se utiliza para crear empresas, para presentar dentro del activo de la empresa un intangible como una aportación de capital social. También se utiliza la valoración de tecnología y últimamente nos están pidiendo mucha información acerca del mismo para utilizar estas valoraciones como garantía en la obtención de financiación o como garantía en la refinanciación de una deuda antigua de la empresa. Bien, estas son algunos de los objetivos o algunos de los fines que se pueden conseguir con el desempeño de esta tarea. Hay otros muchos, pero esto es fundamental tenerlo en cuenta porque en función de qué queramos conseguir, un poco el camino va a ser un poco distinto. Bien, yo he estructurado esta
esta sesión en los siguientes puntos. Primero, veremos una pequeña introducción en la que intentaré contextualizar y dar una serie de ideas básicas acerca de la empresa o en concreto acerca de la valoración. Antes de comenzar con la valoración, he creído interesante, sobre todo si hay alguna startup, por ver algunas aproximaciones a la valoración de una startup, pero aproximaciones todas muy, muy básicas, aproximaciones que no tienen método en sí, sino que son, como su nombre indica, aproximaciones. Ya en tercer lugar, nos empezaremos a meter de lleno en lo que es la valoración. Y antes de valorar, tenemos que desarrollar un plan financiero. El plan financiero es lo que nos va a permitir conseguir la información necesaria para hacer una valoración de calidad y una valoración con la que podamos convencer. Muy bien, una vez desarrollado el plan financiero y que está relacionado también con la hoja de cálculo que tenéis ahí, que hemos entregado, que tiene de contraseña para abrir financiación, el siguiente paso sería entrar ya en lo que es la valoración de empresa. Primero haremos una valoración de empresa utilizando un método de flujo descontado. Eli, la pantalla no la tienes compartida, digo. No, te vemos a ti. Pues yo le he dado a compartir pantalla. A ver, volvemos a intentarlo. Dale al verde, compartir pantalla. Pero, bueno, escucharme si me estáis escuchando. Sí, perfectamente. Sí. No, de momento, además, es que hasta ahora no lo habíamos necesitado. Bueno. Ahora sí te tenemos. Ahora sí, perfecto. Gracias. Vale, perdonad. Ponlo en pantalla completa. Lo pones abajo en pantalla completa. Ahí está. Ahora sí que perfectísimo. Muy bien. Bien, pues como ya os he dicho, la planificación financiera es la parte de la valoración que nos permite conseguir esa información de calidad que va a hacer que nuestro trabajo sea más efectivo y nos permita pues convencer de la mejor forma posible a la otra parte con la que tenemos que terminar las relaciones. Y finalmente hemos pensado en añadir un último punto donde comentamos de forma muy resumida los servicios que podemos ofrecer tanto a empresas privadas como a instituciones públicas. Pues bien, no me detengo más y empezamos con la charla. Lo primero que tenemos que tener claro es que en estos últimos años hemos pasado de una empresa tradicional, una empresa estática y una empresa con poca relación con los mercados, a una empresa totalmente dinámica, donde la globalización ha aumentado mucho, donde el tema de la flexibilidad a los cambios del entorno resulta fundamental y para muestra un botón con la situación con la que estamos pasando, y también es una empresa que cada vez depende más de los agentes externos. Nosotros hemos considerado estos grandes cambios, o hemos resumido estos grandes cambios en 4 fundamentales. El primer gran cambio que ha sufrido la empresa ha sido el modelo de negocio, donde hemos pasado de un modelo de negocio tradicional a un modelo de negocio innovador, donde la tecnología ha sido uno de los grandes componentes de este cambio, donde han aparecido en los últimos años tecnologías muy disruptivas, de las que podemos destacar inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, robótica, vehículos aéreos no tripulados, etc. Estas tecnologías han hecho que los modelos de negocio de muchas empresas den un cambio bastante importante. En segundo lugar, hemos pasado de depender de un mercado local, regional o nacional a un mercado internacional. Antes era impensable que cuando nosotros creábamos una empresa tuviésemos clientes fuera de nuestra frontera. Ahora, en la actualidad, cualquier empresa, desde el momento cero, tiene ya sus clientes en Estados Unidos, en Asia, en África. O sea, el cambio ha sido brutal y sobre todo este cambio ha sido gracias a la revolución tecnológica por la que estamos pasando. Hemos pasado de una empresa donde la fuente de valor fundamental estaba en los activos tangibles
a una empresa donde la importancia radica en su know-how, en sus activos intangibles. Y por último, hemos cambiado también el modelo de financiación. Hemos pasado de un modelo de financiación tradicional basado en los préstamos y subvenciones a un modelo de financiación más innovador, donde las subvenciones han sido sustituidas en su mayor parte por préstamos participativos y donde se ha desarrollado bastante en los últimos años la financiación desintermediada, como el crowdfunding y como en estos 2 últimos años la financiación a través de monedas virtuales o las famosas ICO. Pues bien, todo esto ha hecho que el panorama empresarial haya cambiado mucho y muy rápido en los últimos años. Pues bien, esta situación por la que estamos pasando es una situación que ha generado o que está generando muchas oportunidades. Pero obviamente estas oportunidades no vienen exentas de riesgo. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en un ambiente mucho más globalizado, mucho más dinámico, mucho más incierto, donde hay muchas oportunidades y donde también hay muchos riesgos. Estos 2 elementos, estas 2 variables, en el campo de la valoración son muy importantes. Oportunidades, en nuestro caso, oportunidades también lo podemos asimilar a la renta que genera la empresa, a la renta que conseguimos con la empresa, y riesgo. Ya que no hay situación en la que queramos ganar mucho y no haya riesgo. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Con esto lo que quiero decir es que cada vez más tenemos que acostumbrarnos a trabajar en un ambiente de riesgo. Tenemos que ver el riesgo como algo positivo, no como algo negativo. Porque el riesgo es la posibilidad de perder, pero también la posibilidad de ganar. Sin riesgo no hay oportunidades. Sin riesgo no hay renta. Sin riesgo no hay posibilidad de obtener ganancias. Por lo tanto, a nosotros no nos tiene que asustar el riesgo. Lo que tenemos que saber es gestionarlo y tenemos que acostumbrarnos a trabajar en él. Esto es importante porque si nosotros vemos el riesgo desde un punto de vista negativo, o sea, si vemos el riesgo siempre como la posibilidad de perder, nunca estará a como tenemos los proyectos y lo que haremos será perder oportunidades. Por lo tanto, el riesgo no hay que temerle, sino simplemente hay que saber gestionarlo para así aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrecen los sectores y el mercado. Seguidamente, en esta transparencia, a mí me gusta resaltar unos puntos fundamentales que son muy importantes cuando empezamos a desarrollar un proceso de valoración. Y son cosas muchas veces evidentes que todo el mundo comparte, que todo el mundo conoce, pero que en muchas ocasiones se olvida. Y olvidar cualquier cosa de esta, pues, nos puede llevar al fracaso. O sea, lo primero, la primera evidencia es nosotros para qué montamos un negocio. Nuestro objetivo cuando estamos desempeñando crear una empresa, pues es tan simple como ganar dinero. O sea, nuestro objetivo tiene que ser, al menos desde el punto de vista financiero, desde mi punto de vista, independientemente de todos los objetivos sociales, políticos y otros objetivos que se nos puedan ocurrir, es fundamental que una empresa busque siempre ganar dinero. Ganar dinero no es ninguna ofensa, a pesar de que algunos pudieran considerarlo como tal. Ganar dinero tiene que ser el objetivo de cualquier empresa. Y dentro de esta forma de ganar dinero hay que hacer especial hincapié en las ventas. Cuando creamos una empresa hay que vender. Las ventas es un elemento fundamental en el valor de la empresa. Una empresa que no vende, pues vale poco. Por lo tanto, si la empresa quiere ganar dinero, es fundamental vender. Y para ganar dinero, aprovechando la diapositiva anterior, lo que tiene que intentar el empresario es buscar un equilibrio entre la renta y el riesgo. Si nosotros conseguimos siempre mantener ese equilibrio entre la renta y el riesgo, el ganar dinero para nosotros será mucho más fácil. Recordar esto de la renta y el riesgo, porque estos son los elementos fundamentales que nosotros vamos a utilizar
a la hora de valorar una empresa y a la hora de valorar la tecnología generada por esa empresa. Es muy importante tener en cuenta esos dos elementos, renta y riesgo. Y la labor de cualquier gerente es buscar siempre el equilibrio entre esa renta y ese riesgo. Siempre que un gerente toma una decisión en la empresa, está rompiendo el equilibrio. Cuando un gerente, por ejemplo, aumenta el periodo de cobro o reduce el periodo de cobro, aumenta o reduce el periodo de pago, aumenta o reduce el periodo de existencia, realiza una inversión, busca financiación, todas estas actuaciones de un gerente en una empresa, que es el día a día, rompen ese equilibrio, el equilibrio que tiene la empresa. Y el gerente en cada decisión tiene que tener siempre el objetivo de ganar dinero. O sea, si yo quiero reducir el periodo de cobro, yo reduzco el periodo de cobro para ganar dinero. Si yo voy a invertir para ganar dinero. Y esto es muy importante porque todas las decisiones no tienen una correspondencia evidente con este elemento. Y las personas que nos dedicamos a valorar tenemos que buscar todas y cada una de las actuaciones que se toman en la empresa. Y nosotros lo que tenemos que hacer es medir o cuantificar esas actuaciones que tomamos en la empresa, el invertir, el financiarnos, el vender más, el vender menos, el gastarnos más, el gastarnos menos, cómo repercute en la posibilidad de ganar más o menos dinero. El segundo elemento a tener en cuenta en un proceso de valoración es el sentido común. Cuando nosotros estamos valorando generalmente en función de las expectativas futuras de la empresa. Y es muy fácil que a todos tengamos se nos ponga por medio la posibilidad de sobrevalorar nuestro proyecto, de decir que lo nuestro es lo mejor y de hacer previsiones que son totalmente inexplicables. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo un informe, cuando nosotros estamos valorando y proyectando el futuro de una empresa o de un sector, es muy importante tener siempre sobre la mesa el sentido común. Para hacer las cosas con sentido común es muy importante trabajar con información de calidad, con información que de alguna forma ratifique todos nuestros comentarios y todas nuestras conclusiones. Cuando se está haciendo una valoración, la mayor parte del tiempo que se tarda en la valoración es buscar información. Buscar información para hacer la valoración. Yo, si ser demasiado exagerado, el proceso de búsqueda y de elaboración de información en un proyecto de valoración a nosotros nos ocupa en torno al 97% del tiempo. Haciendo esto, yo os aseguro que resulta mucho más sencillo hacer la valoración. Por lo tanto, el valor de la información, que es otro intangible, es fundamental y tenemos que preocuparnos mucho de buscar esa información y de reunirnos con las personas adecuadas para que al final en nuestro informe se vea y se palpe ese sentido común. Y en tercer lugar, no por ello menos importante, el saber comunicar. El saber comunicar es igualmente de importante, porque nosotros podemos tener hecho un informe magnífico, con una metodología magnífica, que si no sabemos comunicarlo no sirve para nada. Cuando nosotros hacemos un informe tenemos que intentar en la medida de lo posible evitar los tecnicismos, hacer que ese informe no sea demasiado tampoco extenso, que sea fácil de leer y que tenga una línea continua de comunicación. O sea, que sabemos dónde empezamos y que sabemos dónde acabamos. Que no parezca que el informe está hecho a parche. Primero un trozo, después otro. O sea, el informe tiene que tener una lectura sencilla, no tiene que ser demasiado extenso y tenemos que entenderlo desde el principio hasta el final. Esto es muy importante. Por otro lado, el saber comunicar también es importante
en función de para qué queremos el informe, para qué queremos la valoración. Al principio decíamos que... Feliz, nos preguntan qué tiempo medio de valoración puede llevar un informe de este tipo. Bien, nosotros el tiempo de valoración, el tiempo de desarrollo del informe suele ser una semana. Nosotros la valoración la hacemos en 2 días. En 20 minutos cuantificamos la valoración, 20 minutos cuantificamos la valoración, 1 día y medio para hacer el informe y el resto del tiempo es buscando información. ¿Hay diferencias por tipo de empresas? Me refiero de una startup a una empresa industrial. El método es el mismo. Las diferencias están en los matices del informe, en las proyecciones. Obviamente, en una startup, la volatilidad, la incertidumbre es muchísimo mayor que en una empresa que esté ya consolidada. Entonces, ahí fundamentalmente están las diferencias. Pero el protocolo, el procedimiento y el método es el mismo. Y ya os digo, nosotros, como ya diré al final de la sesión, tenemos una aplicación que nos permite desarrollar todo esto. Entonces, una vez que tenemos definido el escenario de trabajo, la cuantificación es rápida. Lo importante es consensuar con el promotor o con el empresario ese escenario de trabajo. Y una vez consensuado es rápido. Y después un día y medio en redactar el informe y en terminar de concluirlo. Aproximadamente ese es el tiempo que nosotros tardamos. Después, si son empresas grandes, si la empresa tiene una cartera de patentes importantes, es que ya dependiendo de cada tipo de empresa, la diversidad es mucha. Por ejemplo, si hablamos de biotecnología, pues ahí hay que analizar las patentes, hay que ver también el tema de los certificados, en ciertos casos, de las licencias, de la exclusividad que tiene la patente, si esa patente es compartida, no es compartida. Es que hay muchas matizaciones, pero por regla general, el tiempo normal, para no cogernos los dedos, es una semana o algo más. Pero la mayor parte del tiempo es buscar huecos para reunirnos con los empresarios e intentar unificar la información y los escenarios para poder trabajar. Bien, estamos en el tema del saber comunicar. Aquí es importante lo que estábamos hablando al principio, porque aparte de ser un informe, sin que abuse el tecnicismo, un informe que sea no excesivamente largo, también es muy importante para qué lo quiero. Por ejemplo, ¿conocéis la empresa Enisa? Sí. ¿Sí conocéis Enisa? Sí, ¿Conocéis el CEDETI? Sí, claro. Bueno, pues si yo quiero buscar financiación a través de la empresa Enisa, si yo quiero buscar financiación a través de un inversor privado, o si yo lo que quiero es valorar una tecnología para activarla en el balance de una empresa, para acudir yo con esta tecnología a una ampliación de capital, o bien para crear la empresa, digamos que el desarrollo es distinto. ¿Por qué? Porque cada uno quiere escuchar una cosa. A Enisa lo que le interesa es que la empresa tenga un modelo innovador y que además los números se cumplan. Que los recursos propios de la empresa en su futuro alcancen unos valores determinados, que la empresa genere ventas suficientes para cubrir todos los costes y generar un valor adicional, pero no excesivo. Si yo me voy al CEDETI, al CEDETI le interesa mucho más el desarrollo del I+D+I, todo lo que es investigación. Si yo me voy a un inversor privado, el inversor privado lo que quiere es saber que lo que quiere es ganar dinero directamente. Y si ese inversor privado no está, es un inversor financiero y no es un inversor con, como se dice, capital inteligente que esté en el sector, lo que quiere saber es yo, si te doy tanto dinero, cuánto dinero puedo ganar yo y por qué. Y tampoco mucho más. Entonces, digamos que cuando hacemos este informe, tenemos que adaptarlo al lenguaje de cada uno. Tenemos que adaptarlo al lenguaje de NISA, tenemos que adaptarlo al lenguaje del inversor, tenemos que adaptarlo al lenguaje de la seguridad social, tenemos que adaptarlo al lenguaje del banco y como podéis imaginar,
un informe no vale para todo. Un informe no es un informe estándar que podemos utilizar para cualquier cosa, porque nos estamos equivocando. Porque con el informe lo que nosotros tenemos que conseguir algo. Y para conseguir eso tenemos que mantener un buen nivel de comunicación. Bien, con respecto al valor. Cuando nosotros valoramos la tecnología, como veis aquí en la siguiente transparencia, el valor del negocio, el valor de la tecnología. Cuando nosotros nos reunimos con investigadores, con emprendedores, con empresarios, y puede ser muy pretencioso que yo vaya a decirle, bueno, yo voy a valorar tu conocimiento, yo voy a valorar tu know-how. Entonces, algunos se pueden sentir hasta ofendidos y me van a decir, pero ¿tú de qué vas tú? ¿De qué vienes tú a valorar la biotecnología que tú no tienes ni idea de biotecnología? ¿O de qué me vienes tú a valorar un proyecto sobre videojuegos si tú no tienes ideas de videojuegos? ¿O a qué vienes a valorarme tú un proyecto de blockchain si tú no tienes ni idea de blockchain? Lo bueno que tiene esta profesión es que al final, cuando empiezas a hacer muchos trabajos, sabes un poquito de todo, pero mucho de nada. Entonces, yo no pretendo ser experto y especialista en todas las tecnologías, obviamente. Lo que nosotros hacemos cuando decimos que vamos a valorar el negocio o vamos a valorar la tecnología, lo que nosotros calculamos es cuánto puedes ganar, cuánto podéis ganar con vuestra empresa, valoramos la empresa, o cuánto podéis ganar con vuestra tecnología. En ese caso, lo que haremos es valorar la tecnología. Entonces, lo que nosotros llegamos a determinar es un valor financiero de la tecnología, que se corresponde con el cuánto se puede ganar con esa tecnología. Aquí en esta transparencia vemos que la tecnología, obviamente, es parte del negocio. Por lo tanto, el valor de la tecnología es una parte del valor del negocio. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿La tecnología cuánto vale? Pues la verdad es que no se puede dar un valor único de la tecnología, porque es muy complicado. Para valorar la tecnología con ciertas garantías, es muy importante saber en el negocio dónde se va a utilizar. Si nosotros, por ejemplo, desarrollamos una tecnología en un grupo de investigación de una universidad, esa tecnología podrá tener un valor futuro, podrá tener un valor social, podrá tener un valor de investigación, pero no tiene valor económico, porque esa patente, ese modelo de utilidad, ese algoritmo que se queda en el grupo de investigación, mientras que no se saque a la calle, mientras que no se rentabilice, no vale nada. Entonces, a medida que esa tecnología va escalando, pues va aumentando el valor. De tal manera que una misma patente en un grupo de investigación no vale nada. Si esa patente se aplica a una microempresa, aumentará el valor. Si esa patente se utiliza en una empresa pequeña, seguirá aumentando el valor. Y así por todos los niveles. Cuando nosotros hacemos estas valoraciones, lo que nosotros al final determinamos es el valor de esa tecnología en cada etapa de la empresa, en cuestión de tamaño, en cuestión de actividad y en cuestión de madurez. Entonces, obtenemos un valor de la tecnología ubicado en un determinado espacio, en un pequeño negocio, en un mediano negocio, en un gran negocio. Y después todo eso se pondera y al final se obtiene un valor ponderado, donde la mayor parte va a depender de aquel negocio que quiera utilizar esa tecnología. Esto es fundamental para entender la parte siguiente del desarrollo. Bien, aquí hacemos un pequeño paréntesis y simplemente aquí hablar de cuando nosotros me habéis preguntado el valorar una startup, valorar una empresa, nosotros utilizamos el mismo procedimiento. Aquí hay algunas aproximaciones que se han utilizado en algunas ocasiones, en algunas con más, otras con menos éxito. Yo realmente no estoy muy de acuerdo con ninguna de ellas, pero os la quiero compartir para que la tengáis. Pero vamos, Bien, cuando
cuando queremos valorar una startup, se puede preguntar uno, ¿cómo puedo valorar en el punto cero una empresa, una estructura informal, con apenas recorrido, con multitud de retos, con todo medio a hacer o con todo por hacer, un montón de expectativas por cumplir y nada conseguido? Pues la respuesta corta es que eso no es posible, aunque a mí esa respuesta no, aquí en este mundo, decir que no es posible no es adecuado, todo es posible. Pero bueno, sí es verdad que es muy complicado. Pues algunos analistas, algunos emprendedores, a esta pregunta le han dado varias respuestas. Lo primero, independientemente de estas aproximaciones que vayamos a hacer, y esto es lo más importante, cuando se está valorando una startup, hay que valorar, hay que tener en cuenta 4 elementos clave: el equipo, el modelo de negocio, la tecnología y la oportunidad de mercado. El equipo es clave, mucho más que la idea. Y de ideas buenas está el mundo lleno. O sea, nosotros podemos tener multitud de ideas buenas, pero es muy difícil encontrar un equipo que sea capaz de materializar, de llevar a cabo esa idea. Por eso siempre se suele decir que es mejor siempre tener un equipo A y una idea C o D que no una idea A y un equipo C. Porque con una idea A y un equipo C no llegaremos nunca a ningún sitio. Con un equipo A y una idea C podemos llegar muy lejos. En segundo lugar, el modelo de negocio. El modelo de negocio tiene que ser un modelo de negocio innovador. Innovador no quiere decir que tengamos tecnologías de última moda, que tengamos el modelo de negocio innovador también puede ser un modelo de negocio innovador en la gestión, en el marketing y en otros aspectos de la empresa. Pero es muy importante que ese modelo de negocio sea innovador. Cualquier empresa tradicional se puede convertir en una empresa innovadora haciendo pequeños cambios. Por ejemplo, una empresa panadera, una empresa agrícola. Una empresa panadera tradicional se puede convertir en una panadería innovadora o una producción de fresas siguiendo un método tradicional se puede convertir en un modelo de explotación de fresas innovador, ¿vale? En tercer lugar, la tecnología es muy importante, la tecnología adecuada en cada momento. Y en cuarto lugar, la oportunidad de mercado. O sea, que tengamos que nuestro proyecto cubra las necesidades adecuadas, las necesidades del mercado. Esto es muy importante porque muchas veces creamos proyectos que no cubren unas necesidades adecuadas, o a lo mejor que cubren unas necesidades, pero nos estamos anticipando tanto en el tiempo que el servicio o el producto que estamos creando ahora no cubre necesidades actuales, sino que posiblemente cubrirá necesidades futuras. Eso también puede ser un error, el anticiparse demasiado al mercado. Oye, estos elementos son clave a la hora de yo valorar una startup donde no tenga nada de información. Una forma muy simple de valorar una startup, como aquí pone, es por un ratio. Por un ratio, como puede ser las ventas. Simplemente, si nosotros tenemos una empresa y nuestra empresa está vendiendo ya, pues decir, calcular las ventas que vamos a tener en un año y esas ventas multiplicarlas por un multiplicador. Por ejemplo, es decir, si nosotros en un año vendemos 180.000 euros, yo considero el multiplicador de 8 y ese valor, esas ventas de 180.000 euros va a hacer que mi negocio valga 1.440.000 euros. ¿Por qué utilizo un multiplicador de 8? ¿Por qué no de 6? ¿Por qué no de 7? Pues ahí es donde está el problema, que muchas veces es muy difícil justificar estos multiplicadores. Fundamentalmente van a depender de los 4 aspectos que hemos visto antes, del sector, del crecimiento, de las características del sector, hará que estos multiplicadores sean mayores o menores. Por semejanza, o sea, se trata de buscar empresas parecidas a las nuestras, con números parecidos y a través de semejanza llegar a una valoración, teniendo muy en cuenta el equipo, el modelo de negocio, el producto y el mercado. Por inversión propia, este método se utilizaba antes
y ya cada vez se utiliza menos, porque no se corresponde al final con el dinero que puede generar el negocio. Aquí simplemente decir, si yo creo mi empresa y yo me he gastado este año en mi empresa una cantidad de dinero, pues esa cantidad que yo me he gastado, lo que hago es le aplico un coeficiente, un factor de corrección, un multiplicador y obtengo el valor. O sea, si yo llevo en mi empresa gastado 85.000 euros, pues yo creo adecuado que para mí estaría recompensado esos 85.000 euros, multiplicarlo por 1,5, por 2, por 3. Y eso es lo que yo pienso que debo conseguir de la empresa por la que llevo tanto tiempo, pues echando horas, tiempo y trabajo. Pero esto es un método que valora lo que yo me he gastado, pero no valora lo que yo puedo ganar con la empresa. Otro método es el mercado. Este es uno de los más sensatos y uno de los más populares, pero también es más complicado. O sea, si hay 3 inversores interesados en la empresa, cada uno está dispuesto a pagar 200.000 euros por una valoración de 1,5 millones, pues está claro que el valor de la empresa vale 1,5 millones de euros. Los inversores son los que directamente me dan la valoración del negocio. Pues bien, hasta aquí esa pequeña introducción que hemos hecho, ese pequeño paréntesis que hemos dedicado a 2 o 3 métodos, digamos, intuitivos de valoración. Y ahora vamos a pasar ya a lo que es la planificación financiera. De esto hablaremos también cuando hablemos de la valoración de empresas, haremos referencia también al plan financiero. Esto es una herramienta muy importante para conseguir información. Y en la información que desagreguemos aquí en el plan financiero va a ser fundamental a la hora de determinar el valor del proyecto que vamos a desarrollar. Bien, cuando nosotros hacemos un plan financiero, lo que queremos es ver qué va a pasar con nuestra empresa en los próximos 3, 4 o 5 años. O sea, cuando hacemos un plan financiero, lo que nosotros tenemos que determinar es el camino, el recorrido que va a seguir nuestra empresa en los próximos años en función del diseño y de la estrategia que nosotros implementemos en el momento cero y para esos 5 años. Yo siempre hago el símil que el plan financiero es como si nosotros quisiéramos hacer una película acerca del futuro de nuestra empresa. Entonces, en esa película contamos qué va a hacer nuestra empresa, tanto desde un punto de vista cualitativo como desde un punto de vista cuantitativo. Voy a pasar un momento a la hoja de cálculo. Voy a pasar a la hoja de cálculo que os he entregado. Vamos a ver. ¿Veis toda la hoja de cálculo? Ahora se ve, sí. Bien, si observáis, bueno, esta es una hoja de cálculo un poquillo chapucilla, no está tampoco desarrollada informáticamente todo lo que debiera estar, pero yo creo que por lo menos puede ser una aproximación, podemos tener una aproximación para lo que nos puede servir. Fijaros, nosotros hemos dicho que cuando hacemos el plan financiero de la empresa, lo que tenemos que hacer es ver la situación actual. La situación actual de la empresa la vemos en su balance y en su cuenta de resultados. Si observáis, aquí yo siempre hago un balance donde tengo la empresa y donde tengo el sector, elementos de referencia para yo comparar cómo está la empresa. Bien, vamos a suponer que partimos de una empresa que vamos a crear nosotros. Bien, si nosotros creamos una empresa,
yo os pregunto, ¿con qué activos creáis la empresa? Aquellos que tenéis una empresa, ¿cómo habéis creado la empresa con la que estáis desarrollando vuestra actividad? Podéis contestar en preguntas y respuestas. Si queréis, podéis lanzar ahí y lo trasladamos nosotros. Bueno, yo creo que hay un capital inicial, supongo, ¿no? Una primera aportación, Sí, ¿no? pero el capital inicial, ¿cuánto aportáis de capital inicial? Normalmente arranca la gente con lo mínimo. Lo mínimo, claro. Con 3.000 euros, ¿no? Claro. Si nosotros hacemos esto y hacemos esto, digamos, las posibilidades que tenemos de buscar financiación son muchas, son pocas, o tenemos que hacer algo más. Habría que valorar esos intangibles, ¿no? Yo lo que suelo decir que cuando se crea una empresa es lo mismo que cuando tenemos un bebé, un niño pequeño. Cuando nacen los niños son todos iguales. Y por similitud, cuando creamos una empresa, curiosamente también pasa lo mismo. Y da lo mismo que sea una spin-off, que sea una empresa de fontanería, que sea una cafetería, que sea una consultora. O sea, digamos que la estructura es la misma. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar el valor de la tecnología para empezar con una dimensión un poquito mayor. Y digamos, cuando aprovechamos la tecnología, lo que hacemos es que el niño, en vez de tenerlo en el momento cero, cuando el niño se da luz, en vez de tener 0 meses, pues es como si tuviéramos un niño ya criado con 1 año. Y eso ya de por sí nos da una serie de ventajas con respecto a otras empresas. Por ejemplo, si nosotros tenemos desarrollado un software o nosotros tenemos una marca y nosotros a ese software tenemos un modelo de utilidad del software o tenemos la marca registrada, nosotros sin ningún problema podemos valorar ese modelo de utilidad de ese software por 30.000 euros. Y en este caso ya empezamos partiendo con un capital suscrito de 33.000 euros. No es lo mismo empezar en una empresa con 3.000 que con 33.000 euros. La posibilidad de obtener financiación aumenta, porque las entidades financieras y las instituciones nos piden unos niveles mínimos de recursos propios, o si no, serían garantías personales, para comenzar a conseguir esa financiación. Por lo tanto, desde el momento cero, el valorar adecuadamente y el aprovechar ese valor de la tecnología en nuestras empresas ya empieza a constituirse en una ventaja competitiva. Esto no lo hacen muchas empresas, cada vez se hace más, pero no todo lo que se debiera. ¿Vale? Pues bien, continuamos con la transparencia. Y bueno, aquí estamos en el plan financiero y lo que tenemos que hacer es ver el camino de la situación actual a la situación futura, en base a una implantación o un escenario previamente definido. Bien, lo primero que tenemos que hacer para desarrollar ese plan financiero y construir ese escenario es determinar una serie de objetivos. Ya hemos visto que nuestro objetivo fundamental va a ser ganar dinero. Y todas las estrategias y todos los objetivos secundarios que definamos tienen que ir a favor de ese objetivo, a favor de ganar dinero. El siguiente paso es desarrollar cada una de las estrategias y estructurarlas. O sea, una vez que tenemos claros los objetivos generales, una vez que estamos empezando a montar los escenarios,
para hacer eso operativo, lo que tenemos que hacer, esos objetivos generales, ese escenario general, ganar dinero en el sector biotecnológico, ganar dinero en el sector TIC, ganar dinero en este sector. Tenemos que ir bajando cada vez más al mundo real e ir definiendo distintas estrategias. Esas estrategias lo que nos van a permitir es materializar de una forma más eficaz esos objetivos que hemos definido al principio. Esas estrategias fundamentalmente se estructuran en 4. La estrategia o política de producto, la estrategia de capital, la estrategia financiera y la estrategia de circulante. Esas 4 estrategias, pues cada una de ellas nos cuenta una cosa distinta. Seguidamente, para poder desarrollar igualmente esas estrategias, tenemos que definir una serie de políticas. Y esas políticas al final se quedan plasmadas en unos presupuestos, que es donde vamos a cuantificar el escenario futuro de nuestra empresa. O sea, pasamos de objetivos a estrategia, de estrategia a política y de política a cuadros presupuestarios, y en esos cuadros presupuestarios, en esos presupuestos, es donde cuantificamos nuestro escenario. ¿Vale? Pues bien, aquí es donde empieza pues, uno de los mayores problemas. Yo cómo defino mi estrategia. Es lo que vamos a empezar a ver ahora. En primer lugar, tenemos la estrategia de producto y la estrategia financiera. Estas son las 2 primeras estrategias. La estrategia de producto y la estrategia financiera, estas 2 estrategias se materializan en la cuenta de resultados previsionales de la empresa, en el cuadro de cash flow o presupuesto de explotación. ¿Vale? Mira, la primera estrategia va a ser la de producto y la estrategia financiera. Vamos a pasar. Esa estrategia, la de producto y la estrategia financiera, se materializan aquí, en esta cuenta de resultados o en este cuadro de cash flow futuro de la empresa. Digamos que la cuenta de resultados tiene 2 partes. Una parte que es el origen de mi renta, de la renta de mi actividad, y otra segunda parte que es la descomposición o la aplicación de la renta de mi actividad. El origen de mi renta está formado por las ventas y los costes operativos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera gran pregunta, ¿cuánto vendo yo en mi empresa? Si nosotros tenemos que estimar las ventas de nuestra empresa, ¿cómo se estiman esas ventas? ¿Cómo se estiman esas ventas? Cuando ustedes tenéis que hacer una estimación de ventas de vuestro proyecto, ¿cómo hacéis esas estimaciones? Venga, podéis escribir en el chat o en... Hacer el favor de escribir. ¿Cómo estimáis esas ventas? Podéis escribirla en el chat o en preguntas y respuestas. ¿Cómo soléis estimar las ventas? Basándose en mercado futuro. ¿En qué mercado futuro? Eso digo yo, ¿en qué mercado futuro? Dice, en función de las ventas que tenemos cada grupo de productos. Sí, estructuran por referencia, por tipo de producto y las van estructurando. Pero la parte cuantitativa, claro. ¿Y si las ventas son... ¿estáis viendo mi base de datos o estáis viendo la presentación? Estamos viendo la presentación, Félix. La presentación minimizada. ¿Estáis viendo ahora esto, no? Ahora sí, la base de datos. Bien, si la conocéis, ¿no? Sí. O algunos la conocen. Si ustedes, por ejemplo, tenéis una empresa de reciente creación, ¿cómo estimáis las ventas? Comparando, ¿no? Visto que ha sacado la base de datos, lo que hace es compararla, hacer un benchmark, ¿no? Con empresas del sector.
exactamente, lo que nosotros hacemos, porque aquí ya empiezan los problemas. Porque una de las grandes preguntas es ¿y por qué en 5 años va a vender 5 millones o 20 millones de euros o 7 o 8 y no 5, 6 o 10? ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hacemos esa estimación de las ventas, digamos que es muy importante porque es una de las claves del negocio, las ventas. Y esto tiene que estar muy bien asentado. Yo no me voy a mover aquí en la base de datos esta porque entonces no tendríamos tiempo suficiente, pero sí considero importante que aquí lo primero que tenemos que hacer es definir ese sector de referencia que habéis comentado y coger empresas parecidas a la nuestra, que tengan una actividad y un mercado parecido al nuestro, con una vida parecida a la nuestra y ver esas empresas que han hecho en sus años futuros o en sus años de vida. Por ejemplo, yo lo que quiero crear es una empresa TIC que se dedique al tema de la blockchain, ¿vale? Que diseñe plataformas blockchain en distintos sectores, en el sector de la consultoría, en el sector de los pagos financieros, en el sector de la agricultura. O sea, yo tengo una empresa que lo que hace es diseñar plataformas en blockchain para distintas actividades. Pues bien, yo lo primero que haría sería, me iría aquí a actividad, me iría a búsqueda textual y pondría en aquellas empresas que en su actividad tienen la palabra blockchain. ¿Vale? Y no puedo darle porque está aquí la tecla. ¿Vale? Y saldrían 9 empresas que dentro de su actividad tienen la palabra blockchain. Pues estas son las empresas. Estas son las empresas. Entonces yo me iría y aquí tenemos la blockchain, como podéis comprobar, es una tecnología muy innovadora. Entonces, si os fijáis, casi todas las empresas son empresas recientes. Tan solo hay una, que es de León, que es del año 2006, que será una empresa TIC, pero que con el paso del tiempo se habrá ido adaptando y habrá metido dentro de su actividad la tecnología blockchain. Pero aquí está. Entonces, la idea es fiscalizar las situaciones de todas estas empresas, como tenéis ahí en la hoja de cálculo. Ir, por ejemplo, a ver las cifras de ventas que tienen estas empresas. Pues en este caso, la cifra de ventas en esta primera son 15 millones de euros, se crea en el 2008, y la segunda son 280.000, 2.000, 6.000, 5.000, 2.000. O sea, vemos que las cifras de ventas son muy pequeñas, ¿de acuerdo? Pues la idea es que con esta referencia, pues nosotros empezamos a trabajar y empezamos a definir objetivos de venta realistas, ¿de acuerdo? Realistas en el sentido que nosotros podamos justificar después nuestro trabajo. Pues bien, ahora sí se ve la transparencia, ¿no? Sí, ahora se ve bien. Pues bien, el trabajo de buscar ese sector de referencia por experiencia es lo más complicado. Y más en empresas actuales donde se combinan actividades como por ejemplo agricultura y TIC, biotecnología informática, donde las empresas no son empresas de una sola actividad, sino que tienen muchas actividades. Entonces, cada vez es más complicado buscar esa referencia que nos permitan justificar ese futuro que las contemplan. Por lo tanto, la primera estrategia, que es la estrategia de producto, consiste en determinar las ventas y los costes, las ventas y los costes operativos. Aquí saber que los costes son costes, como su nombre indica, y no inversión. Entonces, cuando nosotros estamos valorando, para que la valoración sea más positiva, lo que nosotros tenemos que intentar conseguir es que los costes operativos estén financiados por las ventas.
sea, nosotros no podemos buscar financiación externa para financiar el coste operativo de la empresa. Los costes operativos, como mano de obra, compra de materia prima y otros gastos de explotación, la financiación tiene que ser a través de las ventas. Cuando nosotros empezamos a financiar costes operativos a través de fuentes externas, la empresa empieza a tener problemas. Por lo tanto, esto es muy importante y todo esto tiene que estar plasmado en esa estrategia de producto. Por otro lado, yo siempre, muchas veces me veo, cuando se estiman las ventas, dicen, pues las ventas para el 2024 a lo mejor son 4.500.048.240,57 euros. Tócate las narices. Si ya es complicado definir las ventas para el año próximo, nosotros nos acostumbramos a definir las ventas para 5 años con céntimos y todo. O sea, aunque sea eso, a mí me gusta acostumbrarme a dar números redondos. Yo tengo previsto unas ventas para 5 años de 2,5 millones de euros, de 4 millones, de 3,5 millones. Yo sé que muchas veces las ventas se calculan por ponderaje, por peso, aplicando determinados indicadores y al final lo metemos en la hoja de cálculo y salen esos números tan inmensos. Pero si lo que estamos haciendo es estimar, pues resulta un poquito extraño decir que nosotros hemos estimado para dentro de 5 años una venta en céntimos y todo. ¿Vale? Y otro elemento importante son las ventas del año actual. Porque las ventas para 5 años la estima el mercado, no las justifica el mercado. Pero las ventas para este año, eso lo tenemos que justificar nosotros. Es más fácil vender en 5 años 2 millones de euros que este año vender 100.000 euros. ¿Vale? Lo difícil es conseguir vender este año 100.000 euros. Por lo que tiene que estar muy justificado son las ventas del primer año. Y el resto, pues ya viene dado. La otra parte, la estrategia financiera, es la otra parte. La otra parte de la cuenta de resultados. Y va de la EBITDA hacia abajo. La estrategia financiera nos dice cómo se reparte la renta. Cómo se reparte la renta, a quién va dirigida esa renta. Qué parte se queda en la empresa, qué parte se utiliza para pagar, para retribuir los recursos ajenos, qué parte utilizamos para pagar a nuestros accionistas, qué parte para pagar a Hacienda. ¿Vale? Pues bien, esas dos primeras estrategias, la de producto y la estrategia financiera, son las que se materializan en este presupuesto de explotación, en esta cuenta de resultados, donde es fundamental el concepto de venta, donde es fundamental que los costes estén cubiertos por las ventas y no por financiación externa, donde es fundamental la variable EBITDA, que es la renta generada por la actividad, y también es muy importante la manera que tenemos de repartir esta renta. Pues bien, esos son los elementos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra estrategia financiera. La siguiente estrategia es la estrategia de circulante. La estrategia de circulante se materializa en política de cobro, política de existencia, política de pago, política de créditos a corto plazo y política de retribución de agentes externos. ¿Vale? Esa estrategia de circulante lo que nos hace es cuantificarnos el activo corriente y el pasivo corriente. Y lo que tenemos que procurar, obviamente, es que los periodos de cobro y los periodos de existencia sean menores a los periodos de pago. Si nosotros conseguimos eso en la gestión de circulante, lo que estaremos convirtiendo es la variación de nuestro circulante, lo convertiremos en una fuente de financiación adicional. Si los periodos de cobro o los periodos de existencia superan el periodo de pago, lo que estamos haciendo, ese circulante, en vez de convertirlo en una financiación adicional, lo estamos convirtiendo en una inversión adicional. Y puede suponer para nosotros un problema. Un problema, como ocurre en muchas empresas, donde la gestión de su circulante, la gestión de su capital corriente, muchas veces se convierte en un peso muy fuerte y es el origen de muchos fracasos empresariales. Y lo último sería la estrategia de capital. La estrategia de capital que se materializa en la política de inversión y la política de financiación.
La política de inversión nos dice las inversiones que vamos a realizar en los próximos años, las necesidades que tenemos en los próximos años, tanto en activo no corriente como en capital corriente. Y la política de financiación lo que nos dice es de dónde conseguimos los recursos. Si los conseguimos de la propia empresa o si los recursos los conseguimos de forma externa. Esa estrategia de capital se materializa en el presupuesto de capital, que al final lo que nos dice es si nosotros generamos recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de inversión que tenemos. Pues bien, fundamentalmente, estas estrategias que se materializan, por un lado, en la cuenta de resultados, en otro lado, en el cuadro de circulante o cuadro de capital corriente, y en otro lado, en el presupuesto de capital, ahí es donde esas estrategias esos presupuestos son los que nos definen, los que nos cuantifican el futuro de nuestra empresa. Y bien, y ya lo que se trata es de unir las piezas del puzzle. La política de producto o la estrategia de producto y la estrategia financiera nos construyen la cuenta de resultados previsional de la empresa. La estrategia de capital sirve para montar el activo no corriente de la empresa, los fondos propios y el pasivo no corriente de la empresa. Y la estrategia de circulante sirve para crear lo que es el activo corriente y el pasivo corriente de la empresa. ¿De acuerdo? Pues bien, uniendo todas estas piezas, al final lo que conseguimos es, en función del escenario que nosotros hemos definido, determinar las cuentas de resultados futuros y los balances futuros. Un poco, esta es la dinámica del plan financiero, que yo pongo aquí porque es fundamental, porque digamos que esto es una de las cosas más importantes en la valoración, porque esto es lo que va a hacer que nuestra valoración sea más o menos robusta. Para que nuestra valoración sea robusta, esto tiene que ser robusto. Y esto tiene que estar sustentado en información de calidad. Bien, ¿hay alguna consulta? Tenemos alguna, Félix, si quieres la dejamos luego para el final. Vale. Nos quedan 20 minutos. Vale. Bueno, pues seguimos. Hemos visto una pequeña introducción donde hemos sustentado algunos elementos, algunos conceptos que yo pienso que son fundamentales, que son básicos, tener en cuenta y tener siempre presente a la hora de hacer una valoración de empresa. Hemos visto alguna forma muy rápida de hacer una valoración de una startup y hemos visto el plan financiero, que es donde, digamos, se sustenta la información de la que se va a nutrir lo que es la valoración de empresa. Y ahora, pues vamos a entrar en la valoración de empresa. Bien, aquí en esta transparencia he puesto lo que nosotros desarrollamos en un informe de valoración. Lo primero que aparece en esta transparencia es el análisis fundamental. O sea, nuestro sistema de valoración está basado en el enfoque de análisis fundamental. El análisis fundamental lo que hace es valorar una empresa en función de sus expectativas, de dos elementos fundamentales, de la renta y del riesgo. ¿Vale? Y en base a eso nosotros lo hacemos. En el informe hay una primera parte que es, digamos, administrativa o burocrática, donde se justifica la capacitación técnica de los tasadores, donde se hace manifestación de la imparcialidad de los tasadores, de los peritos, donde un tercer punto donde se añaden los documentos que se ha utilizado para la elaboración de la información y un cuarto punto donde se desarrolla el método que se va a utilizar. Después viene un resumen ejecutivo, que este punto es el punto donde se resumen los elementos fundamentales de la valoración.
y es lo que en principio se lee todo el mundo. El resumen ejecutivo suele tener unas 6, 7 páginas. Y ahí es donde hay que incluir todos los elementos fundamentales de la valoración. Tenemos una introducción. En la introducción es donde nosotros, digamos, justificamos nuestro protocolo de valor. Nosotros contamos lo que significa la valoración de la tecnología, esa valoración, ese informe, en qué ámbito se circunscribe, en qué ámbito se puede utilizar y en qué ámbito no se puede utilizar, y otros elementos. En segundo lugar, hacemos un análisis del sector en general. Por ejemplo, si estamos en el sector de la biotecnología, o en el sector del automóvil, o en el sector de la computación en la nube, pues hacemos un análisis sectorial. Para hacer esos análisis sectoriales, nosotros utilizamos, ahora lo vemos, en tercer lugar, el sector de referencia. El sector de referencia es determinar empresas homogéneas en actividad y mercado a la mía, ¿vale? Homogéneas quiere decir empresas que tengan una actividad parecida, un mercado parecido al mío, un tamaño parecido al mío y una antigüedad parecida a la mía. En cuarto lugar, analizamos la empresa desde el punto de vista del equipo, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la oportunidad de mercado y desde el punto de vista del modelo de negocio. En quinto lugar, desarrollamos el plan financiero, que es lo que hemos visto anteriormente. Y en sexto lugar, hacemos referencia a la valoración de la empresa y a la valoración de la tecnología. Y siempre acabamos con un anexo, donde en ese anexo justificamos de dónde viene el conocimiento de la tecnología desarrollada por el equipo o por la empresa. Y ahí lo que se suelen poner son las patentes, esas patentes de los proyectos que han surgido, un poco la actividad de I+D+I de la empresa y del equipo promotor, que justifica la venta de esa tecnología que queremos vender o que queremos explotar. Bien, cuando hablamos de sector, como hemos dicho, hay un sector general, que es este, y hay un sector de referencia. El sector general, lo que nosotros intentamos es un poco ubicarnos en el sector. No es lo mismo estar en el sector de la restauración que estar en el sector de la computación en la nube, ¿vale? El sector de la restauración es un sector, digamos, más maduro. El sector de la computación en la nube es un sector más actual, muy dinámico, con unos volúmenes de crecimiento altísimos, superiores al 30%, y eso es lo primero que hacemos. Un poco ver cuál es el valor total del sector, la segmentación del sector en actividad y en segmentación geográfica, ver los pronósticos acerca del futuro del sector y un análisis de las ventajas competitivas del sector. En los documentos que os he entregado, vamos a ver. En los documentos que os he entregado, podéis ver unos ejemplos de... Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de informe sectorial que nosotros utilizamos para desarrollar el análisis de este sector. Por ejemplo, un informe sobre coches híbridos y eléctricos en España. Comparte, Félix, por favor. Ah, perdón. Perdón. Aquí tenemos un informe sobre coches híbridos y eléctricos en España, por ejemplo. Aquí tenemos el índice del informe, donde se ve el valor del mercado del sector, la previsión acerca del valor del mercado, la segmentación por producto, la segmentación geográfica, la competencia, y donde se ve las previsiones y las fuerzas competitivas, el poder de compra del proveedor, nuevas entradas, amenazas
grado de competencia y las empresas líderes, las mayores empresas en este sector. O sea, con este tipo de análisis, lo que nosotros estamos, en primer lugar, lo que estamos viendo es la situación del sector en general, fundamentalmente desde un punto de vista cualitativo, más que cuantitativo. Una vez visto el sector general, nos centramos en el sector de referencia y para eso utilizamos la hoja de cálculo que os he entregado. Ahí se cuantifica todo y este sector de referencia lo que hacemos es cuantificarlo desarrollando un plan financiero para la empresa y un plan financiero para el sector. Definimos una serie de empresas y entre esas empresas escogemos las mejores 5, las mejores 10 empresas. Determinamos los valores medios, determinamos la mediana, vemos las distribuciones estadísticas que siguen cada una de las variables financieras de las empresas del sector. Y con eso lo que construimos son balances y cuentas de resultados del sector, de las mejores empresas del sector, balance y cuenta de resultados de valores medios del sector, balance y cuenta de resultados de las medianas de las variables del sector, un conjunto de ratios sobre distintas empresas del sector. O sea, ahí lo que tenemos es una base de datos donde se ven las distribuciones estadísticas de las ventas, de los costes, de las inversiones, de todos los ratios del sector. Y tenemos unos valores máximos y unos valores mínimos con los que trabajar. Pues bien, todos esos valores del sector de referencia y que salen de la hoja de cálculo esa que yo os he entregado, nos sirven para hacer, para tener una visión, digamos, más concreta y específica del sector y que nos sirve para establecer nuestro escenario con el que desarrollar el plan financiero que hemos visto anteriormente. Con respecto al análisis del sector, aquí vemos ya hemos visto los puntos fundamentales. El análisis del sector de referencia, lo que hacemos es un análisis de estructura económica, estructura financiera y cuenta de resultados. O sea, obtenemos ratios generales de vida, de empleados, de actividad, obtenemos ratios del activo de la empresa, obtenemos ratios del pasivo de la empresa, obtenemos ratios de la cuenta de resultados de la empresa. Esto de los últimos 4 años. Y con todo esto, pues tenemos información suficiente para desarrollar la estrategia y el plan financiero que hemos visto anteriormente de la empresa. Pues bien, con toda esa información, lo único que nos queda ya es hacer la valoración de la empresa y la valoración de la tecnología. La valoración de la empresa la hacemos a través de un flujo de caja descontado. Simplemente estimando la renta futura y el riesgo futuro al que nuestra empresa puede estar sometida. La renta se ve en el numerador de la función y el riesgo se ve en el denominador de la función. Es un simple descuento de flujo que no tiene más historia. Dentro de los flujos descontados que nosotros tenemos que utilizar, los flujos descontados que nosotros utilizamos se llama el cash flow libre del accionista. El cash flow libre del accionista es la variable que nosotros utilizamos como variable de valor de la empresa. Y es la parte que le da el valor al horizonte previsible de la empresa, o sea, al horizonte definido por el plan financiero. El cash flow libre del accionista no es más que, como pone ahí, la liquidez que potencialmente y no previsiblemente puede llegar a manos del accionista con el paso del tiempo. Esto, en otras palabras, lo que viene a decir es que el cash flow libre del accionista lo que representa es la renta que la empresa puede entregar al accionista sin poner en peligro su equilibrio financiero.
O sea, el valor está basado en esta variable, que lo que representa es la renta que la empresa puede dar al accionista sin poner en peligro su equilibrio financiero. Esta es la variable más representativa de valor y se llama cash flow libre del accionista. Y aquí tenéis la fórmula de cálculo, ¿vale? Esta es la fórmula de cálculo de ese cash flow libre. Se parte del cash flow o renta generada, a ese cash flow se le quitan las inversiones y se le suma la capacidad de endeudamiento. Y con eso se obtiene el cash flow de caja libre, el flujo de caja libre del accionista. Este cash flow obviamente se calcula con los datos que previamente hemos desarrollado en el plan financiero y son los datos que van a alimentar a esta variable. Y después viene la otra parte de la fórmula. O sea, hemos calculado el cash flow libre del accionista, que es la primera parte, o sea, el valor en el plan financiero, y la otra parte es el valor de continuidad, que sería el valor que tendría la empresa a partir que termina el plan financiero. O sea, si el plan financiero son 5 años, el valor de continuidad sería el valor que tendría la empresa a partir del 6º año. Bien, con respecto a este valor hay que tener una serie de consideraciones. Como ya hemos dicho antes, es el valor que toma la empresa a partir de que termina el plan financiero, en el horizonte no previsible. La importancia de este valor es muy alta porque en algunas situaciones la mayor parte del valor de la empresa es valor de continuidad. Por lo tanto, cuando nosotros determinamos el valor de continuidad, nosotros aconsejamos seguir siempre unos criterios conservadores. Porque todo lo que no sea conservador en este ámbito convierte nuestro informe en menos creíble. Por lo tanto, nosotros lo que siempre solemos hacer es que el valor de continuidad consideramos que a partir de que termina el plan financiero, o sea, a partir del 5º año, el cash flow libre de la empresa permanece constante. O sea, consideramos que el cash flow libre de la empresa permanece constante y por lo tanto el valor de continuidad sería el valor de esta relación. Y lo último que nos queda para determinar el valor del negocio es el cálculo de la tasa de actualización o tasa de riesgo. Este dato pues, es un dato que muchas veces es muy problemático, muy complicado de estimar, porque pequeñas variaciones en la tasa de riesgo pueden generar grandes variaciones en el valor de la empresa. Después de existir distintas métodos para estimar esta tasa, nosotros consideramos que el método más adecuado es el método CAPM. El método CAPM o el modelo de mercado. ¿Por qué? Porque es el modelo que se corresponde en mejor medida con el riesgo de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque en el modelo CAPM se considera el riesgo de la inversión. En el modelo de CAPM se considera el riesgo de mercado. Y en el modelo CAPM se tiene en cuenta el coste de oportunidad que sufre el inversor como consecuencia de la operación. O sea, estos elementos son elementos fundamentales que tiene que incorporar una tasa. Y este modelo es el que lo incorpora. El problema con este modelo es el cálculo, aquí tenéis el modelo, el problema de este modelo es el cálculo del coeficiente beta. Este coeficiente es un coeficiente que se calcula con empresas que cotizan en bolsa. Entonces, ¿qué ocurre cuando la empresa no cotiza en bolsa? Pues cuando la empresa no cotiza en bolsa, lo que hay que hacer es, en vez de utilizar una beta de mercado, utilizar lo que se llama una beta cualitativa. El que yo me pusiera a contar aquí, a desarrollar cada parte del método sería pues mucho tiempo explicando cada una de las cosas. Por eso yo lo que he considerado más oportuno es poner ahí las palabras clave de lo que es el modelo, definir los elementos fundamentales y las dudas que tengáis acerca de cómo se desarrolla
el mismo yo no tengo ningún problema en resolverla. Pero aquí en un webinar, ponerme yo a desarrollar los aspectos teóricos de cada cuestión, creo que no es posible y por eso me he limitado a ver estos elementos fundamentales, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos el valor del negocio, a través de la renta y a través del riesgo, lo que nos queda es determinar el valor de la tecnología. Para determinar el valor de la tecnología nosotros utilizamos dos metodologías distintas. Una que es la utilización de opciones reales a través de simulación de Monte Carlo. Este método te permite medir la flexibilidad que puede tener el equipo directivo para adaptarse a los cambios que se van a producir en el entorno. Y es un modelo muy utilizado. Y lo que hace es complementar, porque por sí solo las opciones reales no es un modelo. Las opciones reales lo que hace es un complemento al modelo de descuento de flujo. Y la otra forma de ver el valor de la tecnología, una forma mucho más aproximada, es utilizar ratios. ¿Utilizar ratios en qué sentido? Pues bien, nosotros lo que hacemos es calcular o estimar el ratio que una empresa o que un sector o que un grupo de empresas o que un conjunto de sectores utiliza para incorporar la tecnología en sus balances. La tecnología, el conocimiento está reflejado en el inmovilizado inmaterial del balance. Pues bien, lo que nosotros hacemos es determinamos la relación existente entre el inmovilizado inmaterial y el activo no corriente del balance. Esa relación, la relación entre inmovilizado inmaterial y activo no corriente, y entre inmovilizado inmaterial y activo total. Esas relaciones o esos ratios nos dan unos valores que pueden ir desde el 15% hasta el 100%, dependiendo de los sectores en los que nos encontremos. Pues bien, una vez que tenemos ese ratio, para nosotros el valor de la tecnología, lo que nosotros hacemos es aplicarlo directamente en el valor de la empresa. O sea, nosotros calculamos el valor de la empresa en el sector para empresas de tamaño grande, el valor de una empresa en el sector para una empresa de tamaño mediano, el valor de la empresa en un sector para una empresa de tamaño pequeño, el valor de la empresa del sector para una empresa de tamaño micro. Y aplicamos los ratios a cada una de esas empresas. De esa manera estamos hallando el valor de un negocio en un determinado sector y en un determinado tamaño. Y aplicando el ratio correspondiente, estamos desarrollando o calculando el valor de la tecnología en un sector y a determinado tamaño. Y así obtenemos unos rangos de valores entre negocio y tecnología. Y después lo que tenemos que hacer simplemente es ponderar en función de la posibilidad de que la tecnología se encuentre en mayor o menor medida en un estrato u otro del sector. ¿Vale? Pues bien, yo con esto ya he acabado. Simplemente hacer una pequeña referencia a los servicios. Nosotros tenemos una aplicación que todo esto que estamos contando pues lo hemos automatizado y nos hace todo eso. Nosotros, en el momento que definimos el escenario y metemos los datos previsionales, pues obtenemos toda esta serie de cuadros que nos permiten obtener los resultados que ya hemos comentado en esta charla, ¿vale? Y poco más. Agradecer vuestro interés, esperar que la charla os haya resultado interesante. Es un tema muy complicado, es un tema que tiene un aparato metodológico complicado, pero lo más complicado no es el aparato metodológico. Lo más complicado de este tema es saber comunicar los resultados que se han conseguido y conseguir convencer a la otra parte de que los resultados que se han conseguido son coherentes y piensan que así lo son. Y nada más, muchas gracias y
ahí queda a vuestra disposición. Muchas gracias a ti, Félix, porque efectivamente, como bien dices, es un tema tremendamente complejo y yo que tengo ya mucha experiencia en intentar formarme en esto desde la carrera, que fue una de estas asignaturas que me costó y a la que luego al final me acabo dedicando. Y realmente lo has explicado de una forma muy didáctica y yo creo que has dado la clave, ¿no? Es decir, sería muy complejo que entraras en toda la fundamentación teórica de todo esto. Esto es una asignatura cuatrimestral. Entonces, lo interesante es que has dado las palabras clave, que has dado las palabras clave que nos permiten ahora profundizar y leer. Y yo creo que has dado algunas recomendaciones clave, ¿no? Sobre todo me ha gustado mucho que hayas lanzado cómo se hace un benchmark y cómo luego después lo que hacemos es ponernos en relación a ese benchmark, porque realmente en proyectos de alta tecnología el método que más se usa es el de la comparación, ¿no? Con sectores y con empresas parecidas. Yo sé que muchos emprendedores y mucha gente que tiene tecnología entre manos tiene la tentación de decir, ya, pero es que lo mío no existe, ¿es verdad? Que esa es una pregunta, una respuesta muy típica, pero fíjate que has puesto muy bien el ejemplo de blockchain, que es una tecnología incipiente y ya encontramos referencias del sector, ¿no? Por tanto, yo creo que siempre hay referencias. Y luego, por otro lado, como bien decía, al final hay un valor de mercado, que es ese valor que te dan los inversores y al final siempre se sustancia en una negociación que dice cuánto necesitas y cuánto estás dispuesto a dar por ello. Y eso supone un valor de partida que luego intentamos ver si se justifica o no se justifica, ¿no? Es decir, a veces el proceso, digamos, de negociación, no el de cálculo, que es el que tú has explicado, sino el proceso de negociación muchas veces es así. Es decir, los inversores llegan y dicen, oye, ¿cuánto necesitas y para qué? Eso tienes que tenerlo muy bien justificado y al final cuánto estás dispuesto a ceder por ello. Eso da o determina una valoración muy especulativa de a lo mejor 1.000.000 de euros, pongamos en una startup, y ahora tendremos que ver si se justifica o no por comparación, por benchmark, con casos similares, ¿no? Entonces al final ese es el proceso, digamos, dialógico, que efectivamente Félix luego nos ha dado las herramientas cuantitativas y de cálculo para poderlo hacer. Bueno, hecha esta Paco, un introducción, no inciso, sé si tienes Paco. algo que comentar a mi comentario. Vamos a ir, Rafa ha ido sintetizando Sí, un preguntas. inciso también. Sí. Os vamos a enviar a todos los participantes la encuesta de satisfacción. Nos viene bien siempre para aprender y para mejorar, así que ahora os llegará de forma anónima un poco, si aquellos que os interese no la hacéis llegar. Y luego un poco en cuanto a cuestiones que nos ha hecho llegar, sobre todo un poco también ese benchmarking, cómo se puede comparar si la tecnología es disruptiva, ¿no? Es una de las preguntas que nos llegan, ¿no? Cuando no Sí, tienes datos con que comparar, ¿cómo lo comparas, no? Es lo que contaba Francisco, que cuando nosotros le preguntamos a los emprendedores, sobre todo los proyectos nuevos, incipientes, es que me dicen, es que lo que yo hago no lo hace nadie. Entonces yo lo que le contesto, digo, bueno, pues eso puede ser un pelotazo o un problema. Un pelotazo en el sentido de que estás creando una tecnología tan disruptiva que te vas a poner los botas. O un problema porque si no lo hace nadie es que a lo mejor no le interesa a nadie. O a lo mejor que te estás adelantando tanto en el mercado que el interés de tu producto no es ahora, sino que a lo mejor va a ser dentro de 2 años. Entonces, yo no intento buscar un negocio exactamente igual que el que tenga, sino lo que yo intento es identificar empresas que pueden cubrir la necesidad que tú quieras cubrir. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de robótica y tú tienes un robot que limpia las casas, que en vez de llevar personas, tú llevas al robot y el robot se encarga de limpiar las casas, posiblemente no haya empresas que tengan robots que lleven las casas. Pero sí hay empresas de limpieza que empiezan a utilizar las tecnologías para limpiar las casas. Entonces, a mí lo que me interesa es identificar las empresas que atacan al mercado al que se dirige la empresa que tiene esa tecnología disruptiva, porque es donde va a intentar competir. O sea, yo tengo precisamente esa tecnología disruptiva para convertirme para aprovechar mis ventajas competitivas y conseguir una mayor parte de esa tarta que están consumiendo ahora mismo otras empresas que tienen una tecnología más tradicional.
Claro, hay algunas preguntas ahí también en relación a la plataforma Savi que creo que es bastante interesante un poco, sobre todo en cuanto a los ratios del sector, ¿no? O sea, si todos los datos esos están en esa plataforma. Y también, por No, ejemplo... pero los ratios de la plataforma Savi hay que tener mucho cuidado porque algunos ratios están calculados de forma global y algunos ratios tienen errores entre comillas. Entonces, yo os aconsejo que los que utilicéis la plataforma creéis vuestros propios ratios. Claro, ahí también eso. Y cómo, por ejemplo, mezclar y hibridar algunos sectores, claro, como, por ejemplo, con TIC Agro. O sea, cómo hacer esa comparación. Bueno, pues ahí es que por eso yo os decía que esta es la parte más complicada. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a hacer estos trabajos, la mayor parte del tiempo que nos llevamos investigando es en eso, en identificar un sector de referencia adecuado. En el momento que tú tienes identificado ese sector, ya lo tienes prácticamente todo hecho. Entonces, ¿cómo encontramos empresas parecidas? Primero, hablando con los emprendedores, hablando con personas que están metidas en el sector y preguntándole. La plataforma Savi es una plataforma que es muy buena, pero es muy mala, entre comillas, para alcanzar ese sector de referencia. De todas formas, la Savi tiene una cosa que se llama descripción textual de la actividad, que es la descripción con la que las empresas definen su actividad cuando se crean. Y yo, por ejemplo, ahora cuando he buscado blockchain podía haberlo puesto en el nombre de empresa y hubiera salido más empresas todavía, o en la descripción textual de la actividad de la empresa, más que en los códigos CNAE. Pero más que eso, un elemento que a nosotros nos sirve mucho también son las asociaciones. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho en la empresa biotecnológica. En España hay empresas, habrá metida en la asociación entre 400 y 500 empresas biotecnológicas. Esas empresas biotecnológicas están repartidas en más de 60 códigos CNAE distintos. O sea que, ¿cómo identificas tú a esas empresas? Pues si tú te vas a Sevillo, que es la Asociación de Empresas Biotecnológicas, ahí la puedes identificar mejor. Entonces, lo que tienes que hacer es un trabajo de irte buscando la vida por distintas fuentes. Porque al final, eso es lo que le va a dar la solidez de tu proyecto. Si tú ese trabajo, esa información, no la tienes bien consolidada, no te sirve de nada saber muy bien aplicar el método de valoración si después la información con lo que lo están nutriendo no tiene sentido. Y al final las cosas que te van a preguntar son cosas muy sencillas. No te van a preguntar cuál es el algoritmo que usted utiliza para el blockchain del mercado del aceite, sino lo que te van a preguntar, oye, ¿y usted a quién le va a vender? ¿Cómo va a vender? ¿Dónde se va a gastar el dinero? O sea, preguntas tan sencillas que muchas veces nos quedamos... Y son preguntas tan sencillas que muchas veces no las sabemos contestar. Y este trabajo previo, pues digamos que te da el expertise para poder responder a todo ese conjunto de preguntas que muchas veces lo más sencillo es lo más difícil de responder. Claro, ahí, bueno, no sé, Paco, si nos da tiempo a hacer alguna más o... Estamos fuera de tiempo, pero si queréis muy rápido, hay una que me parece muy interesante por aquí que dice cómo valorar cuando, porque has visto que tenemos algunos participantes que son de empresas grandes que hacen I+D, entonces al final ya no es tanto una cuestión de valoración, digamos, para externos, sino la valoración contable al final del esfuerzo de I+D que se hace, ¿no? Es decir, cómo valorar activos, cómo valorar tecnologías para activarla en el balance, es decir, cuando se decreta el éxito del gasto de I+D, ¿no? Bueno, para activar esa tecnología en balance, eso, imagino yo que sabréis, se hace a través de la cuenta de trabajos realizados por la empresa para sus movilizados. Entonces, para activar esa metodología, si la empresa realiza proyectos de investigación, es muy fácil. Porque en esos mismos proyectos de investigación está metido la utilización de esa mano de obra y muchas veces esos proyectos de investigación por sí solos se consideran suficientes para justificar la activación de esa metodología. Y normalmente lo que se activa fundamentalmente es mano de obra especializada, independientemente de que haya una parte mínima en utilización de algunos productos. Pero la parte más importante es en la parte de mano de obra.
Lo que sí es muy... Sí, según el plan general contable, por prudencia valorativa, se computan a coste de producción, ¿de acuerdo? Exactamente. Entonces, no se hace una valoración del mercado, es decir, no se hace una expectativa de Claro, ingresos futuros. ese matiz es muy importante porque muchas veces me vienen las empresas diciendo, yo tengo esta tecnología y yo quiero ponerla en valor para... Entonces, si la tecnología se está desarrollando en la empresa, la única forma de valorarla es a coste de producción. Entonces, para conseguir que la tecnología entre a valor de mercado, tiene que venir de forma externa. Entonces, a nosotros, alguna empresa aeronáutica con problemas de concurso de acreedores ha venido para que le busquemos una tecnología de unos investigadores, le hemos valorado esta tecnología, estos investigadores con esa tecnología han entrado a través de una ampliación de capital en la empresa y han conseguido salvar esa situación de concurso de acreedores. Porque cuando la tecnología viene de fuera, sí que viene a valor de mercado. Por eso es muy importante tener en cuenta eso, porque cuando se crea una empresa y si esa tecnología se quiere meter, es mejor meterla desde el momento cero, que la podéis meter a valor de mercado y aprovechar mucho más el valor, que no desarrollarla dentro y computarla dentro, porque entonces el valor es mucho menor porque tiene que ser a coste de producción. Muy bien, bueno, la gente, en cuanto que llega ya la hora, empezamos a irnos. Entonces, la verdad es que había muchas más preguntas. Chema Ávila preguntaba cómo incorporar impactos como el COVID muchas veces en las valoraciones, es decir, qué te está pasando ahora, y con esta terminaríamos, digamos, por actualidad, ¿no? Es decir, y de pronto estamos en un proceso de valoración y nos pasa algo como lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso? Claro, pero ahí más importante que ver el impacto en la valoración, lo más importante que tiene esto es lo que decíamos antes, considerar la flexibilidad de la empresa ante distintos, porque ese plan lo que nos permite es predefinir escenarios que pueden ocurrir en el tiempo. Y entonces, cuando nosotros predefinimos esos escenarios que pueden ocurrir en el tiempo, lo que estamos haciendo es añadir flexibilidad. Lo del COVID es algo muy fuerte y no es una cosa normal, pero por ejemplo, en Huelva, con el tema de la fresa, en Huelva con la fresa hubo un tiempo en que los cultivos el tiempo no fue adecuado. La fresa es una producción que da mucho dinero y tiene un coste de inversión alto, pero da mucho dinero. Y entonces ahí hubo un periodo que coincidió con los franceses que empezaron a cerrar la frontera y hubo 2 años que se cargaron el mercado de la fresa. Y los valencianos vinieron a Huelva a intentar imponer su tecnología de cítricos, porque hicieron un estudio y vieron que en esa parte de Huelva había un clima adecuado para desarrollar su tecnología y producir cítricos. Entonces, esos valencianos le propusieron a determinados freseros de la zona de Lepe, de Ayamonte, la producción de naranjas, de limones, y algunos aceptaron y otros no. Algunos los metieron en su plan y otros no. Y justo en ese tiempo fue con los franceses cuando cerraron la frontera, tiraban los caminos de fresa. Entonces, aquellos que habían en el plan y estimado esa situación, pues pudieron salir y salvar el tema de su producción agrícola. Y por eso ahora mismo, si ustedes vais por Lepe, por La Antilla, por Ayamonte, veréis que hay multitud de campos de naranja y de limones. Eso antes eran fresas. Y eso viene a partir del año 92, 93. Entonces, esto, si se hace de forma adecuada, te permite el poder anticiparte ante qué situaciones. Lo que pasa que lo de COVID estoy muy gordo. Esto, para ello, recomiendo, Chema, un libro de un matemático y filósofo que se llama La teoría del cisne negro, de Nassim Taleb. Estaba buscando el nombre, Nassim Taleb, La teoría del cisne negro, y es un libro de un estadístico que explica cómo este tipo de fenómenos son lo que se llaman cisnes negros, que es el impacto que tiene en previsiones estadísticas lo altamente improbable, ¿no? Se llama así, el impacto de lo altamente improbable. Entonces, lo que nos ha sucedido es un cisne negro
Y lo que pasa con los cisnes negros es que hasta ahora se consideraba altamente improbable y por tanto no estaba en los modelos predictivos, pero a partir de ahora sí que se incorporará a los procesos predictivos. Es decir, a partir de ahora sí tendremos en cuenta que esto puede suceder porque de hecho ha sucedido en la historia y existe, ¿no? Entonces, así se llama, ¿no? La teoría del cisne negro es una lectura muy interesante. A lo mejor el libro es un poco denso, pero vas a encontrar en estos días mucha gente que lo está sacando a relucir y vas a poder encontrar algunas reflexiones sobre ello, ¿no? Entonces, lo más importante de esto no es que fuera impredecible, que lo era, sino que a partir de ahora sí que se incorporará a los modelos. Y esa es la verdadera importancia de... Pero lo que yo creo que es lo importante de esto es que en los últimos años hemos pasado desde el 2008 hasta ahora por escenarios impensables muchas veces, Sí. y que esos escenarios a muchos es como cuando hay una revolución tecnológica, pues a muchos les genera fracaso y a otros muchos también genera muchas oportunidades. Correcto. Y lo bueno es que tenemos un mercado donde hay mucha innovación, donde tenemos unos profesionales excelentes y, por desgracia, en estos cambios pues también aparecen muchas oportunidades. Lo que tenemos que intentar es reinventarnos, innovar, crear tecnología, crear conocimiento y utilizarlo para intentar salir lo más airoso de esta situación. Muchísimas gracias, Feliz. Como era de esperar y lo había venido yo anunciando, aquí va a ser difícil cortar porque realmente había mucho interés y luego, bueno, pues esa profundidad tuya que combina lo teórico y lo práctico, ¿no? Con tu doble faceta, enriquece muchísimo la presentación. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos tenerte, igual te proponemos que vengas presencialmente a algún taller, porque esto de los números con los emprendedores, sobre todo, creo que hay que hacer el ejercicio de poner la Excel y de hacer casos. Lo mejor es ir haciéndolo paso a paso, ir montando un proyecto, intentando ver cómo hacer las estimaciones. Eso es. Entonces, esto creemos que no es una cosa así que en webinar se pueda despachar, creemos que es el típico contenido que sí va a requerir, por ejemplo, un taller presencial, y cuando todo pase esperamos poder invitarte a Extremadura para que estés con nosotros en el Parque Científico Tecnológico. Pues nada, a todos muchas gracias por haber estado ahí masivamente. 37 personas empezamos y 37 estamos ahora mismo. Esto es complicado y eso quiere decir que hay interés. Muchísimas gracias. Nos vemos en los próximos jueves. Atentos a las redes sociales porque habrá nuevos contenidos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.